הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שומר חבל אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי בשמח ורקנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובדידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. יתברא ויקטרבח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. נעלם כל ברכתה שירת תזבחתה ונחמתה והאמירה בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן.
תלמידי עונדי עסקים באוידייתה קדישה בביאטרי אדם בדי וחולתה ואתה לחילנה דודכו חולכו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה וערה בן רועמם שלמה רועמים שמיה חיים בחץ זרה בישועה בנחמה בחץ זרה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה בחץ זלה לך שלמה רועמים שמיה חיים בחץ זרה בישועה בנחמה בחץ זרה para berheba bechetsala lanu duchol amor Israel veimru amen ose shalom ben rumach uberichamach ose shalom aleinu ve'al kol amo Israel veimru amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
ויחי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינזו משנאיך מפניך. אם מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ברוך שם נתן תורה ומחמוד ישראל בקדושתו. Chao, shalom hermanos, chao, shalom hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva
parachá, a esta nueva porción de maná. Hoy nos corresponde, por misericordia del Eterno, el libro Devarim, que la parachá lleva su mismo nombre, o sea, Devarim, tanto el Sefer, el quinto libro de la Torá, como la parachá que inicia este mismo libro. Entonces, anhelamos desde lo más profundo de nuestro corazón que la palabra que hoy vamos a estudiar y que queremos que nos acompañen en todo el recorrido de este estudio sea de bendición para todas las personas que escuchen esta parachá, así como lo ha sido para nosotros, que sea bendición para las familias de las personas que escuchen y que esto edifique nuestra fe y el nombre del Eterno sea glorificado. De manera tal que, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a esta parachá, a esta porción de maná. Bien, vamos a mirar la siguiente lámina, donde está la estructura de las aliot. Y tenemos que comienza en Devarim 1 al 11, la primera, y la séptima va del 3:15 al 22. El Maftir está en el 3:20-22, la Haftará está en Yeshayahu, Isaías 1:1 al 27, y el Brit Hadashah está en Timoteo 3:1 al 7. Esa es a grandes rasgos la estructura de la parachá que vamos a estudiar hoy. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Veamos la siguiente lámina, la número 3. Este libro de Devarim, que traduce palabras o cosas, también tiene otro nombre. Se llama Mishneh Torah, se le define como Mishneh Torah. ¿Qué quiere decir Mishneh Torah? Leamos Devarim 17-18. Este quinto libro nos va a dar unas conclusiones muy hermosas respecto a quién es Moshe con respecto a la Torah. ¿Qué dice Devarim 17-18? Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Torá, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Gracias. Entonces, de ahí también sale el otro término para definirse este libro como la segunda Torá o la copia de la Torá o la repetición de la Torá. En la Septuaginta quedó como Deuteronomio, segunda Torá o segunda ley, o repetición de la ley, de la Torá. Este mismo libro, y en su defecto todo el libro, toda la Torá, también recibe otros nombres que más adelante vamos a ver. En esta parachá vamos a ver que el anhelo del Eterno a través de Moshe es aclararnos la Torá, es explicarnos. ¿Para qué? ¿Para qué explicarnos? Porque recordemos que esta es una generación nueva que necesita una explicación de las cosas que el Eterno ha ordenado, pero que ahora Moshe tiene un mérito, digamos, que el Eterno también vamos a ver cómo le premia el mérito de Moshe de dar la Torá a su pueblo. La nueva generación necesitaba una explicación de esas palabras que la generación anterior, que se perdió, que no logró el mérito de pasar a Tierra Santa, por haber despreciado la Torá, el mensaje del Eterno, se perdió. Entonces esta explicación de la Torá era necesaria. ¿Para qué? Para que las personas que reciban la palabra no cometan errores. Se necesita alguien que la explique. Entonces, esta parachá es para mostrarnos que la Torá es el libro del futuro, es el libro de nuestro porvenir, de nuestro bienestar, tanto a nivel personal como familiar y también como nación. En este libro, en el Sefer Devarim, dicen los exégetas, los estudiosos de la Torá, que de los 613 mitzvot, el libro en su totalidad, el libro de Devarim, tiene 200 mitzvot. Y esta parachá en particular tiene 2 de esos 200. Aquí también hay una cosa interesante que lo vamos a ver y lo vamos a explicar más adelantico, pero es necesario adelantarlo. Es que aquí habla Moshe con autoridad y él dice, Dios me dijo que les dijera, o Dios nos ordenó, o Dios demandó que.
Dios ordenó tal cosa. O sea, no vamos a ver aquí la estructura, habló el Eterno a Moshe, sino que Moshe ya dice aquí, el Eterno me dijo que les dijera, así tenemos que hacer nosotros. El Eterno dice. Eso es, a grandes rasgos, lo de este nombre, Mishne Torah. Es una repetición. Lo que estamos haciendo nosotros hoy en Shabbat es Mishne Torah. Estamos leyendo, estudiando una copia del original. No tenemos los originales, pero a través de los años se ha ido cultivando, se ha ido perpetuando dentro de la cultura judía, de la cultura hebrea, el estudio de la Torá, que también hay eco de ese estudio, de ese cuidado, de esa línea de tiempo en el que se cumplió el estudio, lo vemos en algunos apartes del Brit Hadashah. Quizás tengamos oportunidad de corroborar eso, si me acuerdo. Entonces, al final miramos que en la época de Yeshua también, en el cumplimiento de los preceptos de guardar Shabbat, inicia su ministerio leyendo una parte de la Tanakh en el libro de Yeshayahu. ¿Por qué? Porque eso estaba mandado desde aquí, la base de estudiar, de estudiar porciones en conjunto de la Torá, de los salmos y de los escritos de los profetas, era una costumbre que se había demandado para cumplir en Shabbat, que es también lo que estamos haciendo nosotros. De manera que hoy en este estudio vamos a ver que nosotros estamos cumpliendo con un anhelo del Eterno a través de Moshe, de que estudiáramos y entre nosotros nos explicáramos, indagáramos, investigáramos y nos enriqueciéramos con el estudio de la Torá, Torá de Barim, Mishne Torá. Veamos la siguiente lámina, la número 3. La número 4, perdón. Quisiera decirles también que la Torá tiene otro nombre. Se llama Torá de Moshe. Veamos Malaquías. Vamos a ver algunos apartes de la Torá y de los escritos donde se habla de la Torá de Moshe. ¿Por qué Torat? Perdón. Torat, Moshe, Torá de Moshe. Porque el esfuerzo que él tuvo, el cuidado que cumplió por mandato del Eterno hacia su pueblo, de llevar la Torá, de llevar la palabra, el consenso dentro de los escritos bíblicos reconoce a Moshe por su mérito, su esfuerzo, su dedicación, su paciencia con el pueblo, de enseñarle Torá, de transmitirle las palabras del Eterno. Con el tiempo se le atribuye la Torá a Moshe. No porque sea el autor completamente de la Torá, porque el autor es el Eterno, pero el Eterno y los escritos bíblicos honran la memoria de Moshe, colocándole en los escritos la Torá de Moshe. Veamos qué dice Malaquías 4:4. Dice, acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces, mi siervo Moshe, la Torá de mi siervo Moshe, pero quiero que leas nuevamente despacio este versículo. Acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces, aquí del versículo emana una de las explicaciones de por qué el Señor, el mismo Eterno, reconoce a través de sus profetas que la Torá de Moshe le honra la memoria de este gran maestro, de Moshe Rabenu. Por eso se le dice Moshe Rabenu, es el adjetivo que se tiene dentro del círculo exegético hebreo, nuestro maestro. Moshe, nuestro maestro, la Torá de Moshe. Qué hermoso como el Eterno honra a sus siervos. ¿Por qué? Por la dedicación, por el fruto que dio ese esfuerzo de estar al cuidado de su pueblo, transmitiéndole la Torá. Veamos la siguiente lámina, la número 5. Dentro de la escritura del Brit Hadashah, vemos una cosa muy importante
respecto a este libro y ya incorporamos al Mesías. Cuando el Señor en el Matillao 4 es llevado al desierto y tiene, digamos, la oportunidad de defenderse contra Satán, qué interesante ver que justamente toma este libro. En las 3 respuestas que Yeshua tiene contra Satán, tiene el libro de Barim. Pues miremos la importancia de este libro. Leamos Mateo 4:3. Dice: y vino él el tentador y le dijo: si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le contesta Yeshua? Si quieres, déjame que lo lea. Yeshua le contesta, de Barim 8:3. A ver, perdóname un segundito. Dice, por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo que sale de la boca de Hashem. O sea, de las palabras que salen de Hashem, el hombre vivirá. Mateo 4:6, ¿qué dice? Y le dijo: si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Mas Yeshua le dice, escrito está. Katub dice, está escrito. 6:16. No tentarás a Hashem, vuestro Elohim, como lo tentasteis en Masá. No tentaréis al Señor, tu Dios. Es lo que le contesta a Yeshua. Ahora miremos Mateo 4:8-9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Yeshua le contesta, escrito está también, escrito está, 6:13. Temerás a Hashem tu Elohim, a él servirás y en su nombre jurarás. Entonces, si para Yeshua fue importante el libro de Barim, imagínense e imaginémonos cuán importante es para nosotros y debe ser importante este libro para nosotros de Barim. Las palabras del Eterno sirven para defendernos. O sea, fijémonos también que aquí Hasatán utiliza 2 veces también la palabra. O sea, el hecho de que una persona sepa versículos bíblicos o tenga conocimientos en teología o que se conozca la Biblia, el canon del Antiguo y Nuevo Testamento, no lo hace un hombre de Dios. No hace eso a una mujer de Dios el que se memorice versículos, si no lo sabe utilizar. Porque a Hasatán no le sirvió de nada, le sirvió tener de memoria esos versículos. A él no le sirve. El problema radica cuando la Torá no nos sirve. Debemos hacer que la Torá sea vida en nosotros, como dice ahí. Mira, temerás a Hashem tu Elohim, a él servirás y en su nombre jurarás. Y toda la escritura, porque esa es una porción obviamente de la escritura, como habíamos hablado, la porción de la Torá, debemos considerar que es necesario que, si bien estudiamos la palabra, la aprovechemos como Dios quiere que lo hagamos. Esto es, si la aprendemos, hagámoslo vida, no simplemente un versículo como a veces, y que ya lo hemos hablado, que se destacan ciertos versículos, se colocan en un marco, se coloca simbología hebrea, se coloca simbología cristiana, y con eso creemos que el diablo no va a entrar ahí. No, hermanos, el diablo sabe más Biblia que nosotros. Solamente que a él no le sirve porque él no la hace vida para él, no la hizo, de nada le sirve. Entonces ahí puede estar el engaño. Nosotros tenemos que ver, y como la escritura nos dice, que no es solamente aprenderlo de memoria, sino es la palabra aplicada a nuestra vida. Entonces, esto para mostrar que ya Yeshua nos da confirmación de que la Torá, de que el Brit Hadashah, y en el Brit Hadashah, perdón, de Barim, el quinto libro de la Torá, nos sirve y es eficaz para contra los razonamientos y contra la sabiduría de lo oculto. Eso es lo que tenía que decir en esta lámina. Veamos la número 6. La lámina número 6. Vamos a mirar
Ledaber, Hamesh, Milim. Vamos a ver 5 palabras que hay dentro de esta parashá para destacarla en su totalidad, abarcándola pues desde lo que leímos el comienzo, desde el primer versículo, la primera alía, hasta la última. Entonces, las 5 palabras que vamos a ver hoy en esta parashá son la Torá, Hashem, nuestro Elohim, la relación entre Moshe y el Mesías, el pueblo de Israel y la tierra. ¿Por qué es importante este conjunto de palabras? Porque no se pueden tener un conjunto de 4 elementos de los que están ahí. No se pueden tener sino los 5 para que sea un mensaje completo. O sea, si tenemos a Hashem, nuestro Elohim, el Eterno se comunica con nosotros a través de su Torá. Pero si tenemos la Torá y no tenemos a Elohim, pues tampoco sirve. Para eso se necesita que Moshe, que es el mensajero y que sea el que lleva el mensaje del Eterno. Pero también tiene que haber un receptor, que en este caso es el pueblo de Israel. Pero a su vez hace necesario que haya un sitio, un makom, una tierra en la que se pueda cumplir la palabra. O sea, todo debe ser un conjunto completo. La Torá que viene de Elohim, la Torá que tiene que ser transmitida por un mensajero que es Moshe y Mashiach, a un pueblo que está en una tierra específica. Y vamos a ver eso, lo importante de la tierra de Israel. Entonces, otra estructura dentro de la parashá que vamos a ver hoy, 5 palabras para aprender. Sigamos, veamos la siguiente lámina. Como les decía, entonces la primera palabra es la Torá. La Torá de Moshe, nuevamente vamos a hacer un poquito de énfasis, no son los únicos versículos que hablan al respecto, pero vamos a ver la relación de la Torá y brevemente con Moshe. En Daniel 9:11 dice, todo Israel traspasó tu Torá, la Torá del Eterno, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torá de Moshe, en la Torá de Moisés, o en la ley de Moisés, como traducen en las Biblias castellanas. Siervo de Dios, porque contra él pecamos, o sea, hemos pecado contra Dios. Cuando Israel, y nosotros somos Israel, pecamos y no cumplimos Torá, estamos transgrediendo un mandato del Señor, y eso trae consecuencias porque de por medio de la relación entre el Eterno y el pueblo, para dar la Torá hay un juramento. Cuando se le falla ese juramento, pues hay las consecuencias. Veamos ahora Malaquías 4:4, dice, acordaos de la Torá de mi siervo Moisés, de mi siervo Moshe, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel, grandes y pequeños en Israel, mujeres y hombres en Israel. Todos tenemos que cumplir la Torá del Señor, y aquí le otorga, como ya habíamos hablado anteriormente, un mérito a Moshe, la Torá de mi siervo Moshe. Veamos la siguiente lámina, la 8. Y en ese recorrido, en toda la Biblia, vemos que hay un cuidado, que hay una correspondencia en las enseñanzas, teniendo en cuenta que esta Torá, el Señor le llama la Torá de Moisés, la Torá de Moshe, la ley de Moisés. Dice, y les dijo, en Lucas 24:44, habla Yeshua, y les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo acerca de mí, lo que está escrito en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos, o sea, en la Tanakh. Pero es digno destacar acá que todo el Brit Hadashah, en línea con todo lo que venía desde este libro hasta los profetas, pasando por los salmos, habla de la Torá de Moshe. Entonces, ¿cómo podemos seguir diciendo, como se había enseñado tradicionalmente, que Lucas no es judío, que es un gentil convertido al judaísmo? No, hermanos, Lucas, el autor de este libro, es judío, no solamente por lo que dice acá, que está en concordancia con todo lo que guarda la Tanakh, sino que hay otros
datos que podemos corroborar y confirmar de que él era judío. Ahora vemos en el libro de los Hechos, el autor, nuevamente, dice, y habiéndose señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, de los cuales le declaraba, él les testificaba el reino del Eterno, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la Torá de Moshe, por la Torá de Moisés, la ley de Moisés, como por los profetas. Fijémonos que entonces los evangelios, lamentablemente, durante 2000 años, trataron de quitarle todo lo que fuera hebreo al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, todo lo que fuera judío se lo quitaron. Pero si nosotros miramos aquí dentro de las escrituras del Brit Hadashah, nuevamente le reconoce a Moshe el adjetivo que el Eterno le da a la Torá, Torat Moshe, la Torá de Moisés. Entonces nosotros también tenemos que mirar esto y cuando estemos enseñando palabra, tengamos en cuenta eso, que el mesianismo no es solamente exterior, sino que también es escritural, que hacer ver que cuando vamos a las raíces hebraicas de las mismas escrituras, dan testimonio de lo que el Señor ha hecho por la memoria de Moshe. Dice, en la Torá de Moshe, Torat Moshe, está cerca el mensaje, se habla acerca del mensaje de Yeshua. El mensaje de la salvación ya está encriptado en la Torá de Moisés. Veamos ahora la siguiente lámina. Dice la lámina número 9, volviendo ya a la paracha, dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jardín, en el desierto, en el Arabá. Dice, Eleja de Barim, Asher Diber Moshe, el Kol Israel, Be'eber Hayardén. Estas son las palabras de Barim, estas son las de Barim, las cosas, las palabras, los hechos que habló en el desierto, en el Arabá, frente al mar de los juncos, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Di-Sahab. Estos sitios, vamos a verlos, que hacen un breve recuento, pero también nos traen a la memoria las estaciones que habíamos visto en la parashá pasada, en las 42 estaciones que tuvo el pueblo de Israel. Pero aquí Moshe cita estos sitios, pero tienen un objetivo. Según los exégetas, lo vamos a ver en la siguiente lámina, la lámina número 10. En estos sitios, Moshe no nombra solo los sitios, pero no nombra lo sucedido en esos sitios. Be'eber Hayardén, y él dice que estos sitios estuvo Israel, pero si nosotros miramos un poquitico más, hacemos exégesis como hacen los rabinos, bueno, de hecho ya ellos lo hicieron por nosotros vemos que ellos detectan que en esos sitios pasó algo negativo. ¿Cuál es el secreto de este mensaje? Que Moshe está redarguyendo al pueblo sin avergonzarlo, que así debemos hacer nosotros. Nos cuesta mucho aplicar estos principios de corrección, pero debemos aprenderlos y debemos practicarlos. Dice, los hijos de Israel habían pecado en el desierto, Ben Midbar, según Éxodo 16:3. Dice, en el Arabá, según Números 25, 1 al 3. Frente a Suf, según Éxodo 14:11 y el Teilá, Salmo 106:7. En Parán, según Números 12:6 y el capítulo 13. Denigraron de lo blanco, se hablaron mal del maná, según Éxodo 31:16. Se rebelaron en Hatzerot, según Números 11:35, y se levantaron un becerro de oro, según Éxodo 32 y Oseas 2:8. La palabra Dizahab se entiende como bastante oro. Entonces, esta relación de los sitios con los sucesos nos lo presenta Moshe con una sabiduría magistral, de tal manera que nos lleva a reflexionar, y para no avergonzarnos, él solamente recuerda el sitio. Así debemos hacer nosotros, como les había antes dicho.
Y acá vamos a ver, veamos solamente uno, para ejemplo, denigraron de lo blanco. Veamos Éxodo 31:16, por favor, Raquel. Dice 31:16. Sí. Guardarán pues Shabbat los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. No habla nada de lo Éxodo, ¿sí? Bueno, miremos 31:15, 11:35. Se rebelaron en Hatzerot. Vamos, ¿qué pasó? 11:35. Ishmael. No, Números. perdón. Dice 11:35 dice: de Kibrot Jarabá partió el pueblo a Hatzerot y se quedó en Hatzerot. Aquí se rebelaron. Aquí hubo el problema de otra rebelión del pueblo contra Moshe. Por eso dice Hatzerot, no se rebelen. Y se levantaron un becerro de oro. Veamos Éxodo 32, que sabemos que es el suceso del becerro de oro. Brevemente. Mismo 32. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de Mitraim, no sabemos qué le haya acontecido. Ok, hasta ahí. Entonces nosotros ya sabemos que ahí sucedió lo de el becerro de oro, y sabemos que hubo una tragedia y una catástrofe dentro de la población del pueblo. Entonces, veamos también que estos principios se cumplen en el Brit Hadashah, en Apocalipsis. Veamos la lámina número 11. Veamos cómo, siguiendo este principio, primero en Apocalipsis vemos que se habla en el mensaje a las Keilot, a las congregaciones, a las iglesias. Primero se habla lo bueno. ¿Para qué? Para que la persona tenga ánimo. Pero leamos, dice: y escribe el ángel de la congregación de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Hasatán, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Hasatán. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete o vuelve, reconoce de dónde has fallado y regresa, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las Keilot, a las iglesias, y al que venciere daré a comer del maná escondido que le daré, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces dice: al que vencieren, al que persevera, puede reclamar la herencia, como está en este momento el pueblo recibiendo la doctrina de Moshe. El cuidado de la palabra nos garantiza poder llegar a la meta. Entonces aquí vemos en esta estructura, en esta comunidad, el mensaje: conozco tus obras y dónde moras. ¿Sí? Conozco, sé que estás haciendo bien tal cosa, pero cuidado con tal cosa que está descuidada, fortalece esa parte débil y te va a ir bien, porque si no pones atención a esto, como decía en la explicación Moshe, cuidado porque se puede perder la bendición. Cuidado, dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. O sea, miremos que nosotros tenemos que cuidar perfectamente el mensaje que hemos recibido, y con el principio bíblico de que para las cosas del Señor que son pecado, también deben ser pecado para nosotros, y las que no son pecado para el Eterno, pues tampoco deben ser pecado para nosotros. Esa debe ser la regla de juicio, que también lo vamos a ver en esta parashá. ¿Por qué? Porque hay un mérito, hay un premio, hay un galardón, dice, al que venciere. O sea, cuando habla de que venciere es porque van a haber obstáculos, van a haber retos a superar.
Pero aquí nuevamente el principio es hablar de las cosas buenas de las personas. Aprendemos, la Torá nos enseña que cuando vayamos a corregir a alguien, hablemos de las cosas buenas, seamos sabios en el momento de llevar el mensaje, de redarguir. La Torá inclusive nos enseña a redarguir, a corregir. ¿Cómo? Comenzando con las cosas buenas de las personas. Y después viene el pero, después viene la corrección. Ojo con tal área que estás descuidando. Veamos la siguiente lámina, la número 12. Dice, de este lado del Jardín, en tierra de Moab, resolvió Moshe explicar la Torá diciendo, entonces, como habíamos hablado, todo el espíritu de Moshe en este libro de Devarim es explicarle al pueblo la Torá. Pero Yeshua también explicaba las parábolas, o sea, el pueblo, nosotros necesitamos que nos expliquen la palabra. Y dice en Marcos 4:13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra y sigue el discurso de Yeshua, explicando una parábola, o sea, las explica. Moshe y también Yeshua explican la palabra del Señor. Miremos, léeme por favor Mateo 13, 51, 52. Mateo 13. Vamos a mirar un recurso de enseñanza que está dentro de las Escrituras. Mateo 13, 51 al 52 dice, Yeshua les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les respondió, por eso todo escriba adulto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ven, gracias. Moshe, como buen maestro, ¿qué hace? Él saca cosas viejas y nuevas para explicar la Torá. Así hace Yeshua. Dice, así debe ser la persona que explica la Torá, debe explicar las cosas antiguas y cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el pueblo las necesita. Vamos a ver brevemente, para no dejar en vacío lo de el blanco, para corregir una cosita ahí que anoté mal un versículo, cuando se llama al maná blanco. ¿Cuál tienes tú ahí? Shemot 16, 31. ¿Qué dice? Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas de miel. Correcto. En Números 11, 6. Sí, yo tenía mal acá, yo tenía 31, 16, 16, 31, cuando se llama al maná blanco. Y en Números 11, 6 dice, el 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Gracias, gracias. Ahí cuando dicen denigraron de lo blanco, se habla del maná. Entonces ahí para corregir este pequeño lapsus que tuve yo ahí, troqué los versículos con el capítulo. Pero bueno, gracias a Dios, de eso se trata, de explicar y que quede bien explicado. Bien, ahora estábamos en la 12. Entonces aquí vemos que Yeshua explica la Torá. Veamos ahora la lámina número 13. En la lámina número 13 dice Adonai Eloheinu. Entonces, la segunda palabra que vamos a aprender hoy es Hashem Eloheinu. Hashem nuestro Dios. Dice, Hashem nuestro Elohim nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante en este monte. Dice, Vayomer Adonai Elai Leemor. El Señor me dijo, como había antecedido, ya aquí no se habla, dile al pueblo, sino Dios me dijo que les dijera. Ya Moshe está explicando, diciéndole a la generación, la segunda generación que va a entrar, el mensaje ya se había dado, entonces ahora dice, el Señor me dijo que les dijera. El Señor me habló. En Devarim 2.2, veamos Devarim 2.2. Dice, y Adonai me habló diciendo, Sigue.
Sí. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Ven, o sea, dice él, Dios me habló, Hashem me habló, el Eterno me habló. Nosotros tenemos que hablar lo que el Señor nos diga que tenemos que hablar, ¿sí? Las cosas deben ser en la justa medida desde una perspectiva divina, o sea, ni más ni menos, sino que todo sea encerrado en la voluntad del Eterno. Veamos Juan 12, 47 al 50. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo he hablado por mi propia cuenta. No, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Así debemos hacer nosotros. Lo que el Padre nos envió a decir, eso debemos decir. Por eso el peligro que hay constante dentro del corazón humano es que de pronto se dice algo y la persona dice, es que Dios me dijo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque ya hemos aprendido que no es simplemente Dios me dijo, que tuve una sensación y Dios me dijo que hagamos esto, sino que se tiene que ver un conjunto de cosas dentro de la persona. ¿Quién es el que dice que Dios me habló o Dios me dijo? Aquí nosotros vemos que el mismo Yeshua, nuestro Mesías, dice, yo no traigo mi propia doctrina, yo hablo lo que el Padre me dice que debo decir, así como quien lo hizo, Moshe. Moshe dice acá, Elohim nos habló en Horeb, diciendo, él no dice, salimos de Horeb porque a mí me parece que debemos salir de aquí porque está haciendo mucho calor o mucho frío. No, dice, salimos de allá porque el Eterno dijo que era el momento de salir de allá. Nosotros nos hemos movido hasta acá, dice Moshe, porque el Señor nos habló. Así debemos hacer nosotros. Veamos la siguiente lámina. Entonces aquí ya vimos la segunda palabra, Elohim, y su palabra. Ahora vamos a mirar la tercera palabra, que es Moshe. Moshe dice, sí, la palabra que yo les estoy dando a ustedes viene del Eterno. Yo no les estoy hablando nada que no haya salido de los cielos, que no haya venido de los cielos. Pero, y dice acá, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras cargas, vuestras molestias, vuestros pleitos? Fijémonos que el mismo Moshe aquí nos está diciendo, yo no estoy en la capacidad de llevar toda la carga del pueblo, yo necesito que me ayuden. Habla como un hombre, dice, yo no puedo solo. Yo necesito que hayan personas que me asistan acá. Dice, ¿cómo puedo cargar esto? ¿Cómo puedo llevar esta carga, este problema? Ustedes son quejambrosos y todas las comunidades sufren de lo mismo. Todas las comunidades sufren de lo mismo. Por eso vemos que en el Brit Hadashah, el líder de una comunidad tiene personas que hacen otras actividades. El líder de una comunidad, el rabino no puede hacerlo absolutamente todo. El pastor no puede hacerlo absolutamente todo. Por eso el Eterno ha dotado a las comunidades de dones para las personas que puedan ayudar a la comunidad. O sea, los dones, las bendiciones que el Eterno le ha dado a cada persona es para bendecir a la comunidad, así como lo está haciendo Moshe. Él dice, yo necesito ayuda, yo solo no puedo. Con todo el que tiene la Torá del Eterno, no está hablando sino de la palabra del Señor, dice, sin embargo, yo no puedo solo. Veamos la siguiente lámina. ¿Qué pide él? Vamos a mirar. Él dice, yo quiero que me ayuden a cargar. Porque él está diciendo, yo no puedo acarrear, yo no puedo aceptar, admitir, agradar en esas acepciones de la palabra Nasá en la Strong 5375, ayudar, cargar, compartir, conducir, dar, distinguido, elevar, echar encima. Yo no puedo solo.
Y también en otra, la conjugación cal, es levantar, poner, cargar, llevar, traer, transportar. Dice, denota el proceso de cargar o de carga y transporte, o alguna de sus fases, levantar, traer, tomar, alzar, echar sobre, acarrear. Entonces, Moshe no está diciendo, yo solamente no puedo, ustedes son tenaces, ahorita va a decir por qué no puede solo también. Es un hombre, ya está terminando su vida, está a portas, en aras de darle al pueblo de Israel la tierra, pero él dice, yo solo no puedo. Una sola persona no puede con un pueblo tan grande. Veamos la siguiente lámina, la número 16. ¿Qué dice? Leamos Deuteronomio 1:15, por favor. ¿Qué se requiere para ayudar, en este caso, a Moshe? Dice, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Voy buscando Santiago 1:9. Entonces dice acá, continuando con lo que acabo de leer, Raquel, dice, escogí entre tu pueblo personas que tuvieran un perfil determinado, expertos, sabios, y dice en el 16, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Hermano, miren, aquí está diciendo, la justicia está por encima de si la persona es judía o no judía, si es rica o es pobre, si es blanco o es negro, si es hombre o es mujer, si es de alguna parte de la nobleza o si es una persona pobre. Justicia debe ser para todos. No debe haber distinción. Se necesitan personas que sean jueces, que puedan emitir juicios con una sabiduría que solamente da el Eterno. Una traducción más correcta de este versículo 16 dice, no hagáis, del 17, no hagáis distinción de rostros en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor del rostro de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. O sea, esta traducción de rostros es muy importante, porque, claro, cuando el juez tiene dos personas delante de sí, a las cuales tiene que emitir el juicio, él tiene que no dejarse ni conmover por la persona pobre que pone cara de yo no fui, ni por el rico porque es poderoso y él puede tomar retaliación contra él. Él tiene que estar por encima de esas caras, de esas caritas. Caras vemos, corazones no sabemos, dice el dicho. Y eso lo debe dominar el juez. El juez tiene que ir en aras de la justicia. Pase lo que pase. No hay ningún otro atributo acá que valga, sino que la persona tenga una justicia ecuánime, que sea de parte de Dios. Entonces, miren, la persona tiene que saber muchísimas cosas de Dios, debe conocer la Torá. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de dirimir justicia entre la sociedad, entre el pueblo de Israel, y aquí es claro cuando le dicen, miren, ojo con el rostro. Entonces viene un judío y viene una persona que no es judía, entonces como es judío, entonces la causa ya va favoreciendo a la persona porque es paisano mío, y la palabra dice, no señor, debe juzgar con justo juicio, porque si así fuera, imaginémonos a Yeshua en los tiempos que él estuvo entre nosotros, y vienen algunas personas que no son judías y le piden un milagro y el Señor accede a ese milagro. Muy probablemente él haría lo mismo en la sociedad actual, en cualquier país, con los extranjeros. Él quiere que haya justicia, es un anhelo, y como habíamos leído en una paracha pasada, el judaísmo lleva en la sangre el anhelo de justicia y paz, equilibrio entre la humanidad. Eso es algo que emana de acá de la palabra. Vamos a leer otra cosa importante aquí que vamos a destacar brevemente, es
que el juez tiene que oír a ambas partes. Tiene que escuchar a ambas partes. Veamos, tú tienes ahí Santiago 1:9. Sí, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. No, ay, otra vez me perdí. No, es Santiago 1:9. Habla que dice que se debe oír a la persona antes de... Miremos la siguiente lámina, ya busco ese versículo de oír. Dice, en Juan 7:51, vamos a leer, yo voy a leer del 7:44, Juan 7:44 al 53. A ver. Dice, por esto surgió una división, estoy leyendo Yohanan Juan 7:43 al 53, o al 52, aquí tienen 52 en esta versión. Dice, por eso surgió una división entre la gente a causa de él, de Yeshua. Algunos de ellos querían prenderlo, pero nadie puso las manos sobre él. Así que los alguaciles fueron a los principales Coanim y fariseos, y ellos le dijeron, ¿por qué no lo trajiste? ¿No lo trajisteis? Los alguaciles respondieron, nunca un hombre habló así. Entonces los fariseos les dijeron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso alguno de los magistrados o de los fariseos ha creído en él? ¿Sí ven? Lo de la cara, por eso decía, miren lo de la cara, lo que pesa en la cara. Dice, pero esta gente no conoce la Torá, es maldita. Nicodemo, el que antes había ido a él y era uno de ellos, del Sanedrín, les dice, ¿no juzga acaso nuestra Torá al hombre sin que primero lo oiga y conozca lo que hizo? Aquí como está en el 7:51 quería destacarlo por eso. Dice, ¿no juzga acaso nuestra Torá? ¿De dónde sacó Nicodemo esto de que acaso no juzga nuestra Torá a un hombre si primero no le oye? Pues lo está sacando aquí como buen judío está sacando esto de acá de la Torá del juez, porque ellos iban a juzgar a Yeshua, pero Nicodemo dice, primero nos toca oírlo a él. Primero nos toca oír a este señor que los alguaciles no pudieron coger. ¿Por qué? Porque Yeshua estaba ya causándoles muchas molestias a todos estos grupos religiosos, y sin embargo, hay alguien entre ellos que les dice, mucho cuidado porque no estamos cumpliendo Torá, simplemente lo traemos y lo juzgamos sin antes haberlo escuchado. ¿Qué dice Santiago? ¿Lo encontraste? Es 1:19, dice, Hoy. por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ven, pronto para oír, porque muchas veces nosotros, si estamos cargados de emocionalismo, juzgamos las cosas con rapidez y ahí puede haber un error. Nos toca tener mucha paciencia y tener mucho cuidado en el momento de juzgar. ¿Por qué? Porque la Torá nos dice, sé lento para oír. Nos toca, sobre todo a las personas que están en el liderazgo, los padres de familia, un gerente en una empresa, un líder en el ejército, una persona que esté en eminencia, cuando va a juzgar, tiene que tener mucho temple, mucha paciencia. Y si es una persona de Dios, pues se le demanda esto. Nuevamente. Primero. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Ven? Primero tener paciencia para oír y después consultarlo con Dios, si es posible, si tiene tiempo, consultarlo con Dios y ahí sí emitir el veredicto. Dice también en 1 Corintios 6:6, correspondiente al espíritu de lo que estamos leyendo en la Parashá. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la congregación? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros un sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, nos está diciendo, si nosotros ya pasamos a ser parte del pueblo del Señor, van a haber algunas disensiones, pero debe haber una persona que esté sobre esa situación, que pueda sopesar todo lo que pasa entre estas personas y pueda juzgar antes de ir afuera. O sea, imaginémonos una situación.
un hermano le presta plata a otro hermano dentro de la congregación. Hay una desaveniencia, hay incumplimiento de una de las partes. Entonces, esas cosas, dice acá, primero no se debe dejar en personas que son nuevas, que no tengan palabra. Y mucho menos llevar el caso afuera, sino que debe haber dentro de la congregación personas capacitadas para mirar a ver qué fue lo que pasó, para glorificar el nombre del Señor, porque si sale un escándalo de estos afuera, ¿qué percepción va a tener la persona de afuera sobre la comunidad? Entonces, por eso el Señor dice, mucho cuidado, a través de Rab Shaul, en este caso, deben haber personas sabias que juzguen entre sus hermanos. Que juzguen, aquí cuando se habla de juzgar es dirimir justicia. ¿Qué nos está diciendo la Torá? ¿Y qué nos está diciendo el Brit Hadashah? Que entre nosotros van a haber problemas, pero eso no quiere decir que hagamos lo posible para evitarlos, pero si surgen, debemos solucionarlos nosotros cuando estas cosas se presentan dentro de cualquier comunidad. Veamos la siguiente lámina, la número 18. Dice el Señor, Yeshua, no juzguéis según las apariencias, sino que debemos juzgar con justo juicio. Este justo juicio está también en la Torá. Dice, juzgar con justo juicio. Y hay un problema gravísimo cuando el pueblo de Israel ha perdido en algunos episodios la justicia, y eso trae juicio, a su vez, una condena gravísima sobre todo el pueblo. Cuando hay un juez corrupto, hermanos, se dañó todo, porque cuando vemos la escritura y vemos la sociedad, el eje central de todo el engranaje de un país son los jueces. Es increíble, pero son los jueces. Y si el juez es corrompido, pues no hay nada que hacer, hermanos. No hay nada que hacer, no se puede esperar cualquier cosa de un país donde no hay jueces, donde no hayan jueces, o donde los jueces estén acomodados al que esté gobernando, o que sea un juez injusto. ¿Por qué? Porque todas las leyes se acatan, toda la normativa, todas las sentencias se acatan cuando hay un juez de por medio. Cuando hay un juez, todo el mundo respeta. Y uno ve en esos casos donde se habla de abogados, que entra el juez, todo el mundo se pone de pie. Sea quien sea, se pone de pie, entró el juez. Y solamente el juez dice, pueden sentarse. Entonces, fijémonos la importancia del juez. Aquí también en la Biblia tienen en cuenta eso. Qué difícil, qué importante, qué delicado es emitir un mal juicio. Veamos la siguiente lámina, la 19. Dice, hablando del término Nasá, que Moshe dice, yo no puedo solo. Miremos lo que nos tiene la palabra en Isaías 53, 4, 12. Moshe dice, yo no puedo solo. Pero Yeshua dice, yo sí puedo llevar. Yo puedo cargar. Yo puedo acarrear. Yo puedo llevar encima de mí. Yo puedo elevar. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido del Eterno y abatido. Léeme, por favor, Isaías 53, 12. Entonces, vemos aquí la relación de Mashiach con Moshe. A Mashiach, el Mesías, se le conoce dentro de los términos exegéticos o bíblicos o de estudios rabínicos como el segundo Moisés, al Mesías como el segundo Moisés. Pero aquí vimos que Moshe dice, yo no puedo cargar los pleitos de ustedes son muy, muy quejambrosos, muy delicados, y ustedes presentan muchos conflictos, yo no puedo solo, yo necesito que otras personas me ayuden. Pero Mashiach aparece y dice, yo sí puedo llevar la carga, no solamente de esos 600,000 que iban a entrar a Mizraim, a Eretz Israel, que venían de Mizraim, sino que puede cargar los pecados de toda la humanidad. Mira, veamos el 53, 12, ¿qué dice? Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos.
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Ven? Por los pecados de muchos. O sea, Moshe, en otras palabras, nos estaba diciendo, y también como mostrándonos en un nivel de proyección mesiánica, yo no puedo, pero sí habrá uno que va a llevar todas sus querellas, todos sus problemas, y no solamente eso, sino todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, todos nuestros yerros, designado por el Eterno. Miren, nuevamente, aquí Moshe fue elegido por el Eterno. Aquí también vemos que un hombre fue designado por el Eterno para cargar todas las fallas de toda la humanidad. Baruch Hashem por eso, porque tenemos la seguridad, la esperanza de que no habían personas, ni así hubieran personas que lideraran a 10, 50, 100, 1000, no podían llevar los pecados de la humanidad, sino ciertas fallas de la humanidad, sino ciertas cosas, ciertos problemas. Y viene el Eterno y nos soluciona el problema, no solamente a Israel, sino a toda la humanidad. Baruch Hashem por eso. Veamos la número 20, por favor. Como habíamos hablado anteriormente, la cuarta palabra es el pueblo de Israel. O sea, ¿de qué sacamos con tener Torah y que haya un Eterno? Porque el Eterno dice, yo necesito un pueblo para mí. Miren qué hermoso es el Eterno. Él dice, mire, yo necesito un pueblo para mí, pero quiero que hagan lo que yo quiero y que considero y que sé que es lo mejor para ustedes. Y está escrito en la Torah. Entonces ya tenemos al Eterno, tenemos la Torah, tenemos al mensajero que es Moshe, que representa también al Mesías. Ahora tenemos el pueblo, y dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, dice Moshe, yo solo no puedo llevaros. Hashem vuestro Elohim os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas de los cielos en multitud. Hashem Elohim de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que sois ahora, y os bendiga como Él os ha prometido. ¿Qué líder hace esto si no es aquel que está lleno del Espíritu del Eterno? Sabiendo que ese pueblo, de alguna manera, por culpa de esos vaivenes del pueblo, de esas oscilaciones entre fe y falta de fe, hacen que de alguna manera Moshe pierda la entrada a Tierra Santa. Y sin embargo, el anhelo en su corazón es que sean multiplicados, que sean bendecidos. Nosotros habíamos visto en unas parashot pasadas la palabra Aleph o Elef, en este caso, Peamim, Elef, Peamim, que sean multiplicados. O sea, Él vaya a entregar su vida. Él está a puertas de ya descansar de este mundo, y sin embargo dicen, yo les deseo a ustedes bendición. Ustedes son el cumplimiento de las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros hoy, hermanos, somos el cumplimiento de esa bendición de Moshe, que el Señor nos haga Padre de 1000 veces más de lo que sois ahora. Por eso Él bendice las familias, Él bendice a la nación de Israel, bendice a Jerusalén, bendice a todo judío en el mundo, a todo creyente, parte del cuerpo del Mesías. Dice, que seas bendito. Hoy podemos decir que nosotros estudiando esta parashá somos parte de esa bendición de Moshe, de que se cumplió hoy. Estudiando la parashá, somos el cumplimiento de la promesa que el Eterno le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Veamos la siguiente lámina, la número 21. Y por último, tenemos la tierra. Pero yo quería hacer una distinción acá, muy importante, que la Torá también nos dice. Mira, Haaretz, la tierra de Israel. Mira tu Dios, Hashem tu Elohim, te ha entregado la tierra. Sube, o sea, sube, debemos subir. Hay un esfuerzo, no las cosas el Señor no las da gratis y simplemente que nosotros no hagamos nada de nuestra parte. No, hay un esfuerzo de parte nuestra. Dice, sube y toma posesión de ella. Como Hashem, el Dios de tus padres, ha dicho, no temas ni desmayes. Hay una tierra en la cual se debe cumplir la Torá.
Búscame, por favor, la parte de la porción de Juan Bautista, de Johanna Hammarby, donde él le dice a Herodes que esa no es su esposa. Miren, vamos a leer una cosa importante en el Brit Hadashah, de una enseñanza que voy a traer a colación, que recibimos en la congregación, de la importancia de la tierra y de cumplir la palabra de la tierra, y que la debe cumplir tanto el judío como el no judío cuando esté dentro de los límites de Tierra Santa. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Dice Mateo 14, y desde el 1 en adelante dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Yeshua y dijo a sus criados: este es Johanan Hammarby, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Johanan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Johanan le decía: no te es lícito tenerla. Bien, entonces cuando Johanan le dice a él, no te es lícito tener como esposa a la que es tu cuñada, le estaba diciendo: aquí en Tierra Santa, tú estás cometiendo una transgresión. No importa que tú no seas judío, tú eres medio judío y eres extranjero en cierta medida, pero lo que estás haciendo es una transgresión contra la Torá. O sea, estás en tierra de Israel y estás cometiendo una transgresión según la Torá, no te es lícito. Eso le costó la vida a Johanna Hammarby, para demostrarnos que debe haber una asociación entre la tierra y la Torá, el cumplimiento de la Torá. ¿Qué dice? En Marcos 6, 17. ¿Qué dice? 19 dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Johanan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Ajá. Porque Johanan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Ven? Entonces, bueno, después vemos que hay una danza y Herodes le promete a ella que cualquier cosa que pida se la dará, y entonces ella ya había sido instruida por su madre para que pidiera la muerte de Johanna Hammarby. Entonces él estaba diciendo, está juzgando aquí, Johanna Hammarby está juzgando, está diciendo: tú estás quebrantando la Torá en la tierra de la Torá. Eso no importó para Johanan, él no tuvo miedo y dijo: ay, es que es Herodes, yo no le digo nada porque es Herodes, yo miro a Herodes y es el importante. No, juzgó, no importa que le haya costado la vida, hizo cumplir la Torá. Eso es lo que teníamos que ver en esta lámina. La tierra de Eretz Israel, la tierra es para cumplir Torá. Si hay gente que está en tierra de Israel no cumpliendo Torá, pues ya vemos que a la luz de las Escrituras no es persona grata a los ojos del Señor. Entonces debemos por eso procurar en las oraciones que hacemos a favor de Israel que cumplan Torá los que están en tierra de Israel, que glorifiquemos el nombre del Señor en tierra de Israel. Veamos la siguiente y última lámina, la número 22. Y aquí hay un término que me gustó mucho, que es a lista de Barín 27-17, por favor. Dice: yo te doy una tierra, pero hay una tierra que no es tuya. Eso no es que toda la tierra es mía y que todo para el pueblo de Israel. No, hay unos límites. Y dicen de Barín 2:5: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esab el monte de Seir. 2:9: y Hashem me dijo, ¿sí? Hashem me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. 2:19: y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. ¿Qué nos enseña esta porción de la Torá? Que nosotros tenemos que mirar nuestros límites, hermanos. Miremos los límites que el Señor nos dio. A cada nación le dio sus límites. A cada casa tiene sus límites. Cada empresa tiene sus límites. Todo tiene sus límites. Entonces dice el Señor: métete con tu tierra. No te metas con la tierra de los demás.
soluciona los problemas tuyos. Bastantes problemas tenemos nosotros en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país, para ir a meternos en problemas de otras, traspasando las fronteras, traspasando los límites que el Señor nos dio. Por eso dice el Señor, miren, hermano, cuando yo vaya, dice el Eterno, primero va a juzgar la casa de él, o sea, los límites, lo que nos dio, su familia, su Keilah. Después juzga las casas de los demás, primero nuestras casas. Eso es lo que tenemos que revisar. Si nosotros dentro del límite de nuestro, que el Señor nos dio, cumplimos Torah. Por eso cuando entramos a una casa y en la entrada hay una mezuzá, eso es territorio del Señor. Se supone que ahí se alaba al Señor y que se guarda palabra y que se cumplen los preceptos del Señor. Hay kashrut, hay oración, no va a haber cosas que ofenden al Señor. Pero si la otra casa no tiene mezuzá, pues uno dice, esa no es tierra mía, mira, muy posiblemente es heredad a los hijos a ellos también les dio su heredad. Responderle al Señor por el cumplimiento de la Torá o no en cada una de las zonas en que nos dio para vivir. Dice, no os metáis con ellos, metámonos primero con nosotros, con nuestras familias, con lo que el Señor nos dejó a nuestra responsabilidad. Mire lo que dice Devarim 27:17. Dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Ven? Maldito el que redujere el límite de su prójimo, o sea, que corre la fronterita de parayasito, que es que yo soy hijo de Dios y Dios me dijo. No, hermanos, Dios dice, revisa cuáles son las áreas, el territorio que el Señor nos dio. Bueno, hermanos, esta es toda la parachá de hoy que el Eterno nos ha regalado, que el Eterno nos dé sabiduría para saber juzgar en nuestro territorio, que el Eterno nos bendiga y que se cumpla la Torá en nuestras vidas. Que así sea, y recordemos por último que Hashem sea nuestra heredad. Shabbat Shalom. Bendiciones. Etzraim, Irlama Chazigim Bach, Bertomecha, Meuzar, Derachecha, Derache Noam, Bechol, Bedivotecha, Shalom. Ashivenu Hashem Elecha Benashuva Hadish Chadesh Yamenu Chadesh Yamenu Kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.